El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Algunos experimentos han probado que las palabras tienen un efecto importantísimo en el cerebro. A veces pensamos que hay dichos populares que rezan que a las palabras se las lleva el viento, que las palabras resbalan, pero no realmente. Cuando las escuchamos, nuestro cerebro tiene un efecto positivo o negativo sobre lo que se diga. Así que cuando nosotros de manera reiterativa escuchamos un aspecto negativo sobre nosotros mismos, el cerebro está interpretando una amenaza. ¿Y qué ocurre con eso? Que inmediatamente se va a provocar una producción de la hormona cortisol, que es la reina y señora del estrés. Por esa razón, nosotros podemos escuchar las palabras negativas, pero rápidamente tenemos que hacer un procesamiento de ellas, pero vamos a evitarlas en nuestro lenguaje, porque así como nosotros decimos que las palabras son tan importantes como los hechos, lo son por la mella que hace en nuestro sistema psicológico, por decirlo, en toda nuestra psicología y en nuestro sistema nervioso a nivel de nuestro cerebro, lo que está causando. Esto hace que además estas palabras sean, digamos que las personas que nombran que no tienen ninguna importancia, pues desconocen toda una teoría que hay alrededor del lenguaje y que siempre van a tener esa incidencia positiva o negativa en nosotros. Hoy vamos a mirar entonces cómo es que este lenguaje negativo hace una incidencia mucho más negativa en nuestros sistemas y la positiva nos genera un bienestar. Así que las palabras que se lleva el viento son aquellas que no nos competen, o sea, las que no tienen nada que ver con nosotros. Pero cuando se hacen comentarios en torno a nosotros y negativos, ya sabemos que esas palabras están incidiendo allá en unas ideas y en nuestras emociones. De esa manera, digamos que se van como estructurando, digamos que el concepto de nosotros mismos, y hay muchas personas que se basan muchísimo en lo que otros les dicen y por eso es que incide de manera negativa. Hay personas a las que solo se les dan comentarios negativos porque no rinden, porque digamos son a veces como que torpedean en su actuar, en su manera de tener logros, no los tienen. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar ese lenguaje. Nosotros no sabemos que esto tiene un impacto tan importante en el cerebro. Por ejemplo, cuando usted empieza una conversación diciendo no, cuando hacemos un llamado de atención, por ejemplo, le decimos fulano de tal, no me gusta. Cuando usted inicia, digamos que su repertorio, su discurso con ese no, de una vez el cerebro se está preparando para una respuesta de amenaza y empieza a generar o a segregar esta hormona del cortisol, que es la que genera estrés. Por el contrario, cuando nosotros empezamos la frase misma de decirle a la persona, sí veo que estás avanzando en tu trabajo, pero es diferente, esa, digamos, respuesta primera de darle un sí y una aprobación a la persona hace que se produzca dopamina, pero digamos como que nos blinda. Producimos la dopamina que nos da bienestar y luego hacemos el llamado de atención y hay como una regulación, por decirlo de alguna manera. Esto es en respuesta a cómo nuestro cerebro actúa. Recordemos que nosotros siempre estamos percibiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor como una amenaza. Por eso la gente siente mucha ira, descontento, angustia, porque está interpretando en nuestro cerebro todo alrededor como una amenaza. Y eso es bueno, porque es la manera como él empieza a tratar de defenderse de todos esos aspectos negativos o amenazantes que ocurren a su alrededor. Y si no, dejaríamos que todo llegue y nos lastime sin saber cómo podríamos defenderlos. Cuando estamos defendiéndonos también hablamos de que tenemos una salud mental sana, pero tenemos que tenerla equilibrada. Miremos cómo es el efecto de esas palabras positivas y negativas en nuestro cerebro y cuál es la manera de funcionar. Las
palabras positivas y negativas. Llamamos palabras negativas a aquellas que envían un mensaje violento o agresivo y que de una u otra manera resultan destructivas para alguien. Este tipo de palabras al parecer tienen un impacto más fuerte y duradero en las personas que las expresiones positivas. Tan es así que basta con leer varias palabras negativas durante algunos segundos para aumentar el nivel de ansiedad. Palabras como muerte, enfermedad, tristeza, dolor, miseria, etc. generan ese incremento. Una palabra negativa no es equivalente al de una palabra positiva. Se estima que para diluir el efecto de una palabra negativa se requieren 5 positivas. Entonces no basta una disculpa, hay que hacer mucho más. Veíamos en la nota cómo palabras como miseria, dolor, muerte generan inmediatamente en nuestro cerebro una alerta, una amenaza y por supuesto lo que les mencionaba, esa producción inmediata de la amenaza que produce el cortisol en nuestro organismo y nos pone como en esa alerta y nos va generando estrés. En cambio, nosotros podemos observar que cuando hablamos de palabras positivas, que le decimos a la persona que está bonita, que si miramos que un empleado, nosotros le decimos, mira, tu trabajo es importante, está quedando mejor, estás creciendo con esto que estás haciendo, así sea un poquito que la persona esté creciendo, es importante decirle a los niños, a las personas en la casa, hay que darles los halagos, inmediatamente nuestro cerebro hace que se interprete como esa palabra positiva y produzca la otra hormona que necesitamos recurrentemente y ojalá fuera siempre, que es la dopamina para generar ese bienestar. Igual la persona cuando recibe esas palabras positivas recibe tanta motivación y agrado que empieza a tratar de ser mejor de eso que le dijeron. Si yo le digo a un empleado que lo está haciendo muy bien, que está logrando lo que se pretenden, los objetivos y sus funciones de su trabajo, él dice, lo voy a hacer mejor porque me halagaron. ¿A quién no le gusta recibir eso? Recibir el apoyo, recibir una retroalimentación positiva. Después de esa retroalimentación, si hay algo que no funciona, también se lo podemos decir para que él mejore en buenos términos. Por eso es que los términos y las palabras son tan importantes. Le podemos decir a ese empleado, pero mira, te está faltando hacer tal cosa, quizá organiza el tiempo de esta manera, a que si le decimos, pero en esto sí realmente que no funciona, lo vamos a recibir de manera diferente. Así, no se le olviden en la crianza con nuestros hijos, a nivel de pareja, a las mujeres nos gusta ser halagadas, los señores también. Así que todos los días tenemos que manejar estos tipos de comunicaciones en nuestra casa, en nuestra convivencia, más mirando estos tiempos que estamos viviendo que son tan dificultosos, que ha bajado la motivación de las personas. Entonces, ¿por qué no motivarlos para que su trabajo vaya mejor, tenga nuevas ideas y por supuesto se sienta más tranquilo? Cuando estamos más tranquilos, tenemos más dopamina, nuestro cerebro es más creativo, está más contento y así nos permite producir muchísimo mejor y dar respuesta a la resolución de nuestros conflictos. Así que todo nuestro plano personal se va a mejorar mucho. Revisemos qué aspectos debemos cuidar, como de no decir o qué decir. Lo que se dice. En promedio, una persona dice algo así como 70.000 términos por día. Como es un acto frecuente y cotidiano, terminamos restándole el valor que tiene. Y sin embargo, es la esencia misma de lo que somos y la base misma de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. El uso adecuado de las palabras tiene un gran potencial para hacer mejores o peores nuestras vidas. Es importante cuidar la forma de usar el lenguaje.
muy especialmente en las situaciones tensas de conflicto o de malestar interno. En este caso, no solo nos referimos al cuidado de lo que decimos a los demás, sino también de lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? Pues a veces realmente es que los seres humanos somos muy impulsivos. A poco que nos hacen una ofensa y ya estamos contestando inmediatamente como esa respuesta de liberarnos de la ofensa. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien aquietarnos un poquito, silenciarnos, cerrar la boca, pensar en lo que tenemos que contestar. Y a veces uno genera como unas opciones de respuesta y decimos, si yo contesto esto quedó mal, si contesto esto voy a ofender, mejor espero un poquito y voy a responder de esta manera. Usted no pierde la amistad, usted no aumenta el conflicto y por el contrario va a aprender no solamente a decirle al otro, sino también consigo mismo, porque es que a veces y en la mayoría de las ocasiones nosotros somos muy duros con nosotros mismos cuando nos equivocamos y nos decimos palabras terribles, nos juzgamos, nos castigamos. Hay que tener consideración con ese lenguaje interno también hacia nosotros mismos, porque si nosotros nos tratamos muy bien, no vamos a permitir que esos umbrales allá afuera, no vamos a recibir lo mal del otro y aprendemos a interpretarlo mejor y también a interpretar muy bien de esa respuesta que tenemos que darle al otro. Ayudemos a mirar ese lado favorable para que las relaciones interpersonales sean mejores y por supuesto que nuestro cerebro aprenda a interpretar todas esas cosas buenas para generar un mejor bienestar personal.